11, verso 23 al 29. Hebreos capítulo 11, del verso 23 al 29. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, cuando le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Verso 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Cierre sus ojos. Padre, te pedimos, oh Dios, venimos delante de ti porque a nadie más podemos ir. Solamente tú tienes palabras de vida, solamente tú tienes palabra que sustenta. Señor, en este tiempo, ¿a dónde más podríamos ir a escuchar buenas noticias si no es a tu casa? Señor, en tiempo de hambre, en tiempo de muerte, en tiempo de escasez, en tiempo de tantas cosas, Señor, nosotros que somos tu iglesia y que somos tus hijos, vivimos un tiempo diferente, vivimos abundancia, tenemos vida, Señor. En nosotros hay salud porque tú estás con nosotros, y hay diferencia entre tu iglesia y todo lo demás que existe. Señor, venimos a ti pidiéndote que tu palabra traiga revelación a nuestra vida. Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El tema que quiero desarrollar es un tema que nuestro apóstol ha traído a nuestras vidas los días miércoles más que todo, pero hoy yo quiero hablarle de esto: por la fe. Puede decir conmigo: por la fe. He ido entendiendo a la luz de lo que hemos recibido los días que se nos ha compartido. El día miércoles se nos habló un tema precioso que si usted no lo ha escuchado, por favor, yo le digo con todo mi corazón, le urge escucharlo, le urge. Yo no sé que usted pueda estar viviendo en su casa, en su familia, pero sé de esto: le urge escuchar. Y si usted me dice: yo estuve aquí el miércoles, pues yo le digo: también le urge volverlo a escuchar, porque la fe, como la de Noé, realmente es algo que confrontó nuestras vidas. Y cuando yo estaba leyendo y estaba escudriñando y me metía en esto y me sumergí en esto, realmente entendí que la fe, como decía nuestro apóstol el día miércoles, se extiende más que el hecho de querer alcanzar algo, de querer conquistar algo, de querer anhelar poder tener algo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros utilizamos la palabra fe y la limitamos al hecho de que yo tengo fe para que Dios me sane, yo tengo fe para que Dios me dé una casa, yo tengo fe para que Dios haga esto, yo tengo fe para que Dios me muestre esto. Pero realmente he entendido que la fe se extiende a mucho más en nuestras vidas. La fe es la medida que nos lleva a nosotros a entender cómo vemos lo que nos rodea. He entendido que cada quien mira a su alrededor conforme a la medida de fe que habita en él. Usted pone a 2 personas en un mismo lugar y de acuerdo a su medida de fe van a dar una descripción totalmente diferente. Aunque estén en el mismo lugar, aunque físicamente estén viendo las mismas cosas, cuando hay una persona llena de fe, esa persona es capaz de dimensionar a su alrededor cosas que otras no miran. Entonces, cuando viene una noticia, cuando viene una temporada, cuando se está atravesando algo, hay una persona que tiene un nivel de fe
que solamente le permite ver lo que está viviendo. Pero hay otra persona que a lo mejor su nivel de fe ha sido trabajado de otras maneras, ha sido trabajado de otras formas. Y como decíamos en el tiempo de alabanza, hay niveles de fe que crecen debido a las circunstancias, porque cada quien aprende a conocer a Dios de diferente manera. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: tú no has pasado lo que yo he pasado, no has vivido lo que yo he vivido. Tu nivel de fe y el mío también dependen de las temporadas que hemos atravesado. Cuando usted ha atravesado una temporada a lo mejor de escasez, pero nunca le hizo falta pan en la mesa, nunca le hizo falta vestido para cubrir su cuerpo, jamás Dios permitió que usted saliera avergonzado. Usted sabía que estaba pasando una temporada de escasez, pero Dios siempre fue bueno. Entonces ese nivel de fe que empezó aquí, ahora está aquí. Y cuando venga otro tiempito, cuando venga un momento en el que quizás no haya, usted va a decir: no, lo que hay aquí adelante no me asusta, porque lo que pasé atrás me enseñó que Dios, haya lo que haya, Él sigue siendo bueno. Y si pasé el tiempo atrás, también voy a pasar este tiempo. Entonces mi nivel de fe creció. Y cada nivel de fe, Dios nos va enseñando a utilizarlo de diferentes maneras. Y el Señor me hablaba de esto y me decía: es que mira, la fe va a estar amarrada siempre a la palabra, porque nosotros tenemos fe según lo que escuchamos. Y si escuchamos palabra de Dios, entonces nuestra fe va creciendo. Y en la palabra del Señor usted entiende que lo que nosotros tenemos como escritura, pero que también se hace rema en nuestro corazón como parte de la armadura de Cristo, eso es la espada. Y él me decía esto: la espada se tiene que aprender a usar. Si yo a usted le doy en este momento una espada física, usted la puede levantar y yo lo voy a ver y usted puede parecer un experto. Pero si le pongo enfrente un experto para poder pelear con espada, usted va a decir: no, yo no puedo usar esto. Porque hay cosas que aunque Dios nos dé y sean útiles, se van a convertir en eficientes cuando aprendemos a usarlas. Entonces la palabra está, pero va a ser eficiente cuando yo aprenda cómo usar esa palabra. Lo que Dios me ha dado es bueno. No hay nada más grande ni más fuerte que la palabra de Dios, porque dice la misma escritura: reyes van a caer, reinos van a pasar, pero mi palabra va a permanecer. La palabra de Dios es hoy, mañana, por los siglos de los siglos, para siempre. Y algo tan fuerte y algo tan extremadamente sobrenatural, yo tengo que aprender a utilizarlo. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: hay que aprender a usar la palabra. Tenemos que aprender a usar la palabra. Y con esto no me refiero a que usted tenga que aprender a dejar abierta la Biblia en su cuarto. Vea Salmo 23. No, se requiere experiencia para usar la espada. Entonces usted entiende que David aprendió a usar la espada en medio de las batallas, no en el entrenamiento, porque quizás con los que entrenaba le tenían misericordia, pero cuando hay un enemigo que no tiene misericordia y que va a matar porque va a matar, él no le va a decir: voy a esperar a que mejores con tu espada. No, él va porque va a matar, y eso genera en nuestras vidas experiencia. Entonces yo le decía: Señor, nos enseñas en qué campos usar la espada de la fe, de la palabra. Y cuando yo leía este libro de Hebreos capítulo 11, en los versos que leíamos, yo le iba a poner la fe de Moisés. Pero realmente cuando yo empecé a leer los primeros versos, entendí que no es la fe de Moisés, es la fe de una familia completa. Porque cuando Moisés nace, Moisés no tiene la fe para decirle: papá, no me maten, cuídenme, porque Dios va a hacer algo grande conmigo. La fe vino de sus padres. Por la fe, los padres de Moisés, en medio de un decreto real, que si usted lo lee en Éxodo capítulo 1, comprendía en que, mire, es que hay cosas que yo quisiera tener 3 horas para poder compartir el día de ahora. Dice Éxodo capítulo 1
que el rey de Egipto, el faraón, vio que el pueblo de Israel se reproducía, hermano, como salvadoreños. No, hombre, qué bárbaros esos. Y venían y cada vez que salía al balcón del palacio veía más hebreos. Salió un día y vio 1000. Salió el siguiente día y ya vio 1500 y dijo: ¿qué pasó en una noche? ¿Cómo es que se reproducen tan rápido? Este pueblo no se ha dado cuenta que nos duplican en número y que en algún momento, si ellos quisieran, nos vencen. Qué tremendo es que tu enemigo te vea fuerte cuando tú mismo te miras débil. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Qué tremendo es que tu enemigo te vea fuerte y que tú mismo te estés viendo a ti como alguien débil. Porque cuando Faraón veía al pueblo de Israel, les tenía miedo. Decía: ¿qué? No puede ser. Más los oprimo, más se multiplican. Más trabajo les pongo, más fuertes se hacen. Es increíble cómo yo intento de hacerles el mal y no lo logro. Son un pueblo bendecido. Son un pueblo bendecido. No sé si alguien puede tomar esto en sus manos y decir conmigo: yo soy un pueblo bendecido. Es que aunque quieran destruirme, el que quiera destruirme me bendice. Y aunque quieran maldecirme, terminan bendiciéndome, porque yo soy un pueblo bendecido. Entonces mire lo que hizo Faraón. Dijo: bueno, ya sé cómo voy a frenar esto. A veces el enemigo, aunque nosotros no nos demos cuenta, le da como copiar y pegar a sus estrategias. ¿Qué hizo Faraón para que el pueblo de Dios no siguiera creciendo? Le dijo a las parteras lo siguiente: cuando las hebreas den a luz y ustedes vean que es un varón, lo matan. Y cuando ustedes vean que es una niña, la dejan vivir. Pero todos los varones, muerte. Era un método para que el pueblo de Israel no siguiera creciendo, para que no tuviera la fuerza necesaria para un día rebelarse en contra de él. Entonces yo quiero que usted entienda esto, porque la estrategia de Satanás para este tiempo no es atacarla a usted, amada hermana, sino atacar al sacerdocio, atacar al hombre. Porque si Satanás logra disminuir la fuerza del hombre en la casa, cuando él quiere entrar lo va a hacer fácil, porque no va a encontrar la oposición que necesita para poderse frenar. Entonces entendí algo también. ¿Cuántos padres sabemos aquí? Mire esto: por la fe. Hoy usted agárrese. Mire, si tiene a su esposo, a su esposa a su lado, tómele la mano y diga: agarrémonos. Porque hay algo que Dios me hizo así, mire. Y me dijo: vas a educar. Me lo dijo a mí, yo se lo traslado a usted. Vas a educar y a formar a tu hija según el nivel de fe que haya en ti, que ella puede llegar a ser. Permítame. Si usted mira a su hijo y en su hijo usted no mira un propósito, y en su hijo usted no mira a alguien de parte de Dios, y en su hijo usted no mira que Dios va y está formando a alguien, a usted no le va a importar que su hijo haga, que no haga, que coma, que no coma. Es que miren, vi algo y se me cruzó un ejemplo en ese momento. ¿Sabe que los padres de los futbolistas que hoy usted mira fueron los que educaron a sus hijos en ese camino? Que levantaban a sus hijos y vamos a entrenar, hay que salir a correr. El niño no va a tener la voluntad para hacerlo, pero el padre sí, porque el padre dijo: él tiene los dones, él tiene los talentos, él puede llegar a ser la estrella que ahora es. Su padre la vio cuando él era pequeño. El ministro que su hijo puede llegar a ser va a depender de la fe que usted le tenga ahora que está pequeño. Si usted lo trae a la casa de Dios, si usted lo presenta a la casa de Dios, si usted lo expone a la presencia de Dios, usted le está diciendo: Dios, yo tengo la fe de que la herencia que me diste va a hacer estragos en medio del infierno y va a ser conocido en el cielo, pero eso depende de mí como padre.
Porque mi hija no me puede decir: papá, quiero ir a la iglesia, papá, quiero estar en el tiempo de alabanza, papá, quiero esto. Ella no me puede decir esto, pero yo sí le puedo inculcar desde ya: vas a amar la casa de Dios, vas a amar la presencia de Dios, tu ambiente va a ser su presencia. Entonces comprendí que la fe en la vida de Moisés inició en sus padres, porque sus padres vieron un destino en Moisés. Sus padres no lo preservaron solamente porque lo amaban. Sus padres no lo preservaron solamente porque era hermoso. No, su madre y su padre preservaron a Moisés porque dijeron: si Israel necesita un libertador, Dios, yo voy a proteger a este Moisés para que cuando llegue el tiempo, este sea el que tú uses. Si los padres de Moisés no hubiesen guardado a Moisés, Dios hubiese conseguido a otro. Pero benditos los padres entendidos que dijeron: mi hijo tiene propósito. Que dijeron: no importa contra quién voy a pelear, no importa contra qué. Escuche bien esta palabra, porque a mí esto me ha quedado resonando en la cabeza. No importa contra qué decreto tenga que luchar. No importa qué decreto quiera destruir a mi hijo, yo voy a luchar para que ese decreto jamás lo alcance. Yo voy a luchar para que esa ley de género no lo alcance. Yo voy a luchar para que esa identidad o falta de identidad sexual no lo alcance. Yo voy a luchar para que él camine siempre en la senda de Dios, para que él sepa que le pertenece a Dios, para que él sepa que siempre vamos a honrar a Dios. Entonces la fe se mira o se evidencia en cómo yo miro lo que me rodea. Yo puedo ver un hijo o puedo ver una extensión de lo que Dios me ha permitido vivir a mí. Cuando yo entendí esto, entonces empezaron a salir luces y empezó Dios a ministrarme con ciertas cosas. Mire esto. Porque dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 2, que es de lo cual se toma Hebreos para mencionar esto, que cuando esta mujer dio a luz a Moisés y lo vio, lo escondió. Pudo esconderlo 3 meses. 3 meses lo escondió. Pero luego de esconderlo, dice que preparó una cesta. Y menciona una palabra que aprendimos el día miércoles: la calafateó. Eso, gracias por decirlo, yo solamente lo repito. Lo calafateó. Y lo que me gusta es que hizo lo mismo que hizo Noé con el arca, para que el agua no penetrara en la cesta, para que fuese preservada. Y hay otra versión que dice que le puso, luego de eso, le puso un poco de asfalto, porque en el río donde soltó a Moisés era un río lleno de cocodrilos. Ahora es aquí donde yo entiendo algo. La fe, diga conmigo, la fe no es que Dios va a hacer todo. Dios hace su parte, yo hago la mía. Porque la fe sin obras es. Entonces vino los padres de Moisés y dijeron: Dios, yo tengo fe en que tú lo vas a preservar. Por la fe yo lo voy a soltar, sabiendo que tú lo vas a cuidar. Entonces viene, hace la cesta, la calafatea, pone asfalto y lo suelta. Y en lo que va bajando, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 2 que, a esa hora, qué casualidades de la vida, que a la hija del faraón se le da por irse a bañar a ese mismo río. Y que cuando la ve le dice a su criada que la tome, que vaya por la cesta. ¿Qué le llamó la atención? Y cuando la destapa, mira un niño, pero mira un niño que encuentra gracia delante de ella y dice: este es hijo de los hebreos. Yo conozco el decreto que hay. Yo sé que no puedo llegar donde mi padre y decirle: papá, hoy en la mañana me embaracé y ya nació, mira qué bonito. No,
Ella sabía que no lo podía engañar, pero iba a hacer lo que sea para preservar a ese muchacho. Entonces lo que hizo fue que, porque sabía que ella no lo podía criar ni educar, fue a llamar a una hebrea para que lo cuidara. Y sin que nadie le dijera, sin que nadie tomase la mano de la criada de la egipcia, ella fue y tomó a la misma mamá de Moisés. Es aquí donde usted entiende que cuando Dios está en el asunto, todo obra para bien. Cuando actuamos por fe, Dios se encarga de ir poniendo las piezas una detrás de otra y que todo encaje como tiene que encajar. Cuando yo camino por fe, cuando yo estoy a punto de dar el paso, el mar se tiene que secar, porque mi fe ocasiona que Dios obre. Esta mujer lo soltó. Dijo: Señor, yo hice mi parte. Este puede ser tu siervo si tú lo deseas. Esta es mi parte, aquí va, yo lo suelto, Señor. Y más adelante Dios se encargó de hacer todo. Yo me imagino la cara de esta mujer, de la mamá de Moisés, cuando le pidieron: mire, ¿cree que nos puede hacer un favor? Necesitamos que alguien eduque a este niño. Y cuando ella lo mira, qué tremendo es cuando tú sueltas algo en la mano de Dios, y aunque tú creas que lo has perdido, Dios lo vuelve a poner en tus manos. Qué tremendo es cuando tú crees que algo se ha perdido y Dios lo vuelve a poner en tus manos. Te fueron a llamar para decirte que lo que habías perdido, Dios te lo está dando de nuevo. Dios te trajo hoy en esta mañana para decirte que lo que te tocó soltar temporadas anteriores, el río lo ha traído y Dios se va a encargar de ponerlo de nuevo en tus manos, porque Dios es justo y es fiel para aquellos que creen que Dios todo lo puede hacer. ¡Qué esperanza podía tener la mamá de Moisés, que dentro de todas las hebreas la escogieran a ella! ¿Qué esperanza podía tener la mamá de Moisés, que la hija de Faraón fuera quien encontrara a Moisés? No le encontró una criada, no le encontró una, perdóneme la palabra, una cualquiera hablando de posición. Le encontró justamente la que tenía la autoridad para decirle a Faraón: déjalo con vida. Le encontró la que le podía decir: papi, mira qué bonito está el niño, quedémonos. Lo convenció. Y es aquí donde Dios me dijo esto: hay cosas aquí que Dios ha puesto en el lugar donde tiene que ponerlas, porque es allí donde Dios te va a demostrar que Él es el que se encarga de que todas las cosas resulten como tienen que resultar. Camina. Mire a alguien que tenga cerca, dígale: camina. ¿Cuál es el miedo? Camina, suelta, deja que Dios se encargue de lo que se tiene que encargar, porque aunque el Moisés esté en medio de un lago lleno de cocodrilos, él va a cerrar la boca y lo va a encontrar quien lo tiene que encontrar. Ahora mire esto. Por la fe, aquí vemos hombres y mujeres que nos vamos a levantar para cuidar lo que Dios ama, que es la familia. Por la fe, yo veo que mi familia es lo que Dios ha dicho que es. Por la fe yo puedo hablarle a mi casa que Dios me ha dado palabra, y lo que Dios me ha dicho, Él lo va a cumplir al pie de la letra. Tenga que hacerse como tenga que hacerse, de la manera que se tenga que hacer, porque Dios me habló. Y si Dios me habló, esa espada es para derrotar cualquier gigante que se quiera levantar en contra de lo que Dios me ha hablado. Cuando ese decreto salió, y cuando esta mujer salió embarazada, hay algo dentro de ella. Esto no lo dice la palabra, pero yo tengo el sentir de parte de Dios de que ella ya sabía que había un niño dentro de ella. Ella ya sabía
que lo que había en su vientre no era alguien más, no era alguien común, no era otro niño más, era un libertador. Y yo vine a hablar con gente que entiende que lo que Dios le ha dado no es algo común, sino que es algo que ha nacido de su propósito, que ha nacido de su corazón para tu vida. Por la fe, Dios me decía esto, por la fe vamos a formar generaciones que entren en Egipto, pero no van a servir a Egipto. Por la fe vamos a ser capaces de formar generaciones que entren a Egipto sin tener que servir a Egipto, sino que al contrario, van a entrar en Egipto, no van a servir a Egipto, sino que van a terminar destruyendo a Egipto. Van a ir a lugares donde va a haber algo establecido, pero por nuestra fe y por haber inculcado palabra, ellos van a ser capaces de decir: no, yo no me voy a doblegar a ese sistema, yo voy a vencer ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese Moisés, Dios permitió que el decreto, que el tiempo, que la hija de Faraón, que volviera a su madre, pero que también se educara en el palacio. Moisés conoció cómo pensaba Faraón. Moisés conoció los planes de Faraón. Moisés aprendió a hablar el idioma de Faraón. Moisés aprendió a discernir lo que se movía allí, porque Dios dijo: bueno, prepárate. Lo que tú no sabes es que todo lo que hoy estás aprendiendo lo vas a utilizar más adelante, pero no para edificar, sino para destruir ese mismo sistema. Entonces yo le decía: Señor, si nosotros entendemos esto, vamos a comprender que no es necesario sacar a nuestros niños y a nuestros jóvenes del sistema, sino a enseñarles a serles fiel a Dios en medio del sistema. La solución no es que mi hijo no va a ir al colegio, mi hijo no va a ir a la escuela, mi hijo no va a ir a la universidad porque ahí se pierden. No, nuestra misión es: vamos a formar principios, vamos a formar valores, vamos a inculcar en ellos la presencia de Dios a tal modo que cuando lleguen al colegio, a la escuela, a la universidad, a trabajos, el sistema no los absorba, sino que ellos venzan el sistema. Y mire a su alrededor, por favor. Eso es posible aquí, porque yo veo niñas danzando, veo niños en coros, veo jóvenes sirviendo. Yo sé que eso es posible porque lo estoy viendo con mis ojos. Estoy viendo una generación en esta casa que se está levantando, una generación más fiel que la que ahora tenemos, una generación que ama a Dios más de la que ahora tenemos. Y declaro en el nombre de Jesús que no habrá infierno ni plan del infierno que pueda tocar a nuestras generaciones. Ahora, diga conmigo: eso fue pequeño. Pero dice la palabra de Dios esto: que todo lo que le enseñes al niño de pequeño, cuando sea grande, va a caminar en eso. Por eso dice la palabra de Dios en el verso 24: por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Todo lo que le enseñes de pequeño, todo lo que inculques de pequeño, cuando sea grande va a tener un fruto. Porque Moisés no supo su historia. Su mamá no le contó, su mamá no lo sabía, no, Moisés no lo sabía, pero él dijo: hay algo que arde en mí. Es que mire, Dios me dijo esto incluso como palabra profética para aquellos que están luchando para que sus hijos estén en los caminos del Señor. Aunque tu hijo crea que es egipcio, en sus venas corre sangre de hebreo, porque Moisés no sabía que él era hebreo.
Pero cuando vio que estaban azotando a unos hebreos, dice que la sangre le empezó a calentar y dijo: ¿por qué? ¿Por qué me indigna ver esto? Porque aunque no sepas, aunque tú creas que eres egipcio, en ti corre sangre hebrea. Y hay un llamado. Escuche bien esto, hay un llamado. Alguien puede levantar su mano. Hay un llamado que tarde o temprano va a terminar venciendo a tus generaciones, porque Dios va a poner de rodillas a aquellos a los que un día en el vientre de su madre marcó para servirle a Él y solamente a Él. Moisés creció, Moisés caminó, Moisés aprendió, Moisés habló, Moisés hizo todo lo que tenía que hacer, y él creía que era egipcio. En los planes, Moisés en algún momento iba a gobernar sobre Egipto. Y Moisés caminaba con sus ropas reales, comía en la mesa real. Moisés vivía como el hijo de Faraón. Tarde o temprano le iba a tocar gobernar. Lo que él no sabía, lo que a lo mejor tus hijos todavía no saben, y a lo mejor lo que tú todavía no sabes, es que aunque tú tengas planes con tu propia vida, con tus generaciones, aunque tus hijos tengan planes, Dios es experto en derribar esos planes y decirte: no, yo no tengo ese mismo plan para ti, y entre tu voluntad y mi voluntad yo soy más fuerte, y por mi nombre, que es el Shaddai, voy a estar contigo. Pero estar contigo a veces implica traerte a donde yo estoy. Porque a veces hemos malentendido, perdóneme el comentario, el paréntesis, a veces hemos malentendido esto: a donde yo quiera, a donde yo vaya, Dios sí va conmigo. No, démosle vuelta. A donde Dios vaya, yo iré con Él. Porque para el requisito de que Dios esté conmigo todos los días de mi vida, el requisito es que yo lo siga a Él donde Él va. Entonces Moisés estaba caminando según el plan, y Moisés no lo sabía. Hay cosas que Dios está haciendo contigo, y gracias a la palabra que Dios levantó, que aunque tú no sepas, que aunque tú no entiendas, que aunque tú hoy: Señor, ¿por qué? Porque lo que no entiendas hoy, lo vas a entender mañana. Cuando esta mujer, la mamá de Moisés, vio a Moisés guiar al pueblo a la libertad, ella inmediatamente dijo: valió la pena cuando lo escondí 3 meses, valió la pena que lo puse en la cesta, valió la pena haberlo educado y habérselo dado a la hija de Faraón. Todo valió la pena con tal de que ahora veo el propósito verse cumplir. No lo entendía ya, no lo comprendía ya, no sé por qué Dios dejó que eso pasara, pero sí sé algo: ayudó al propósito, sumó al propósito, fue en pro del propósito. Entonces hay una palabra en el verso 25 que yo quiero a usted transmitirle y que se le quede grabada en su corazón. Dice el verso 25: escogiendo, diga conmigo, escoger. La fe tiene todo que ver con escoger. ¿Sí me lo agarró? La fe tiene todo que ver con escoger. Porque cuando yo digo: Señor, yo tengo fe, escojo hacer tu voluntad. ¿Por qué escojo? Porque hay otro camino. Hay un camino que no requiere fe. Hay un camino que no va a requerir mi confianza en Dios. Hay un camino que no me obliga o no me lleva a mí a creer que Dios lo puede hacer. Ese es el camino que yo quisiera. Ese es el camino que yo quisiera recorrer. Por ejemplo, cuando hay una casa que está sufriendo muchos problemas, el camino quizás sería el que yo no necesito fe. Bueno, separémonos, divorciémonos. Ese es un camino. Pero hay un camino que requiere fe. Y si yo escojo ese camino, yo tengo que aferrarme a la fe.
pero toda fe necesita que yo escoja. Entonces cuando Moisés vio sus dos caminos, dijo: tengo el camino de seguir siendo quien me han enseñado que soy. Si yo sigo ese camino, voy a tener riquezas. Si yo sigo ese camino, voy a tener lo que dicen los versos que vienen después: toda clase de riqueza temporal. Si yo escojo ese camino, puede que hasta llegue a gobernar Egipto. Si yo escojo ese camino, no me va a hacer falta ropa. No voy a tener que lidiar con un pueblo que molesta. Si yo escojo ese camino, no voy a tener que ir al desierto. Si yo escojo ese camino, no voy a tener que pagar precio. Ya lo tengo todo. Pero si yo escojo ese camino donde todo está servido, pierdo lo que realmente es importante. Entonces el camino de la fe se trata de escoger. Y yo no sé, bueno, sí lo sé, porque la palabra de Dios nunca llega por gusto. Sé que aquí hay muchos que tienen que escoger. Y delante de ti hay dos caminos: el camino que no representa un reto, el camino de que todo siga igual, el camino de que la enfermedad siga igual, el camino de que el medicamento me calma mi dolor, el camino de que si yo presto, entonces ahí voy saliendo, el camino de que si yo hago esto, entonces no me va a hacer falta aquí y después tapo aquí y hacemos como un gran juego, ¿verdad? Ese es el camino que no requiere fe. Pero hay un camino que ese camino no me va a traer bendiciones temporales, sino que ese camino me va a traer un peso eterno de gloria. Ese camino va a hacer que más adelante el que escogió el temporal va a decir: ay, sí, qué rico, no me hizo falta nada. A lo mejor se burle de mí cuando me vea pasar por ciertas circunstancias, pero diga conmigo: al final. Dígalo fuerte: al final. Porque lo que importa es el final del camino. Al final, el que escogió las cosas temporales va a tener que terminar llorando. Pero si yo escogí el camino de la fe, el final que a mí me espera es mucho mejor que cualquier otro hubiese podido escoger. Entonces Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, me dijo esto el Señor. Y como decía nuestro apóstol en la mañana, vea, y voy a tomarlo porque realmente es algo importante. Es necesario que entendamos que hoy los temas ya no se dividen entre jóvenes y adultos. Todos los temas nos abarcan a todos nosotros. Por eso es que a mí me encanta esto, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Usted se imagina todo lo que podía gozar Moisés? Todo lo que podría disfrutar Moisés, pero sin tener la paz en su corazón de que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Entonces a mí me llamó la atención esto: para dejar una vida de pecado debo de tener fe. ¿Sabe qué me dijo el Señor? El que no deja el pecado es porque no tiene fe de que lo que hay detrás de la obediencia es mejor que lo que hay detrás del pecado. Yo le dije: Señor, perdóname, porque yo muchas veces he sido falto de fe, y por falto de fe he pecado, porque no he entendido que detrás de obedecerte hay algo mejor que detrás de hacer lo que yo quiero hacer. Cada vez que usted vaya a pecar, recuerde que lo que está haciendo es faltar a su fe y decirle: Señor, es que este deleite es mejor que el deleite que tú me puedes dar. Y esto a mí me dejó así como usted está en este momento, calladito, porque entendí que para dejar de pecar tengo que tener fe. ¿Sabe por qué?
Porque solamente por la fe puedo llegar al entendimiento de que Dios es real. Y solo cuando entiendo que Dios es real, soy capaz de dejar de pecar. Porque yo no puedo dejar de pecar sin entender que Dios todo el tiempo es real. Que yo no lo dejo guardado en la iglesia, que yo no lo muevo a donde yo quiera llevarlo. Una vez estaba viendo una película, y perdone que traiga algo tan, perdóneme la palabra, tan tonto, pero una vez estaba viendo una película y en una de estas escenas, gracias, había dos personas que iban a hacer algo que no tenían que hacer. Usted me entiende a qué me estoy refiriendo. Y porque estaban en la cama, en el cuarto de la abuelita, y la abuelita tenía una imagen. Entonces le dice la chica que era la que vivía en esa casa: espérate, y le da vuelta a la imagen. Ahora sí, le dice. Y mire, parece tan risible, pero es lo que a veces pensamos que nosotros hacemos con Dios. Espérame. Te puedes dar la vuelta, Señor. Mira que lo que voy a hacer, quizás qué vergüenza, ¿verdad? Pero lo tengo que hacer. No, es que por eso es que a mí me encanta eso, que por la fe Moisés escogió. Cada vez que usted vaya a cometer un acto que a Dios no le agrada, recuerde que antes de hacerlo tiene la oportunidad de escoger, como José escogió huir antes que quedarse, como José escogió darse la vuelta y correr antes de decir sí. Antes de un pecado siempre habrá un tiempo para escoger. Y ese escoger va a depender de mi nivel de fe. ¿Estamos? Ahora voy avanzando a aquello que Dios me hizo profundizar un poquito más. Verso 26. Levante su mano al cielo. Esto es para usted una promesa. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta ¿qué? ¿El qué? ¿En dónde? Yo le pregunto, ¿a dónde está puesta su mirada? Cuando la fe decae o cuando la fe comienza a faltar, es porque yo he puesto mi mirada en otra cosa que no es el galardón. Por ejemplo, si yo hoy tuviese aquí un bosque, hermano, lleno de árboles con espinas, todo de aquí hasta este otro lado es un bosque lleno de árboles con espinas, en el cual usted, si se mete, de sí o sí se va a herir. Pero aquí al otro lado yo tengo un maletín con 10 millones de dólares. Yo le diría a alguien: ¿habrá algún valiente que quiera resolver su vida en esta tarde con 10 millones de dólares? Y usted dice: bueno, me voy a herir, me voy a cortar, me va a doler, pero esos 10 milloncitos se miran buenos. Entonces usted tiene que entender que por el llegar al propósito somos capaces de aguantar el dolor. Entonces yo no comprendo cómo muchas veces, siendo el galardón de Dios más grande que cualquier riqueza acumulada en la tierra, nosotros no podemos entender que lo que estamos viviendo es solamente una leve y momentánea tribulación. Momentánea significa pequeña a comparación de lo que usted hoy está atravesando. Es algo pequeño a comparación de lo que Moisés dijo: voy a renunciar a Egipto, voy a renunciar a los banquetes, voy a renunciar a la ropa, voy a renunciar al puesto. Pero es que eso solamente es un momento para la eternidad que me espera si yo escojo el galardón que es Dios. Es que Moisés se vio sentado en el cielo diciendo: esto es mejor que cualquier reino, esto es mejor que cualquier trono, esto es mejor que cualquier Egipto que me pongan enfrente. Me encanta porque el verso 27 es algo que yo quiero ministrar a su vida hoy. Por la fe
dejó a Egipto. Pero esto es lo que yo quiero que usted entienda: no temiendo la ira del rey. ¿Por qué muchas veces nosotros no nos levantamos a confrontar las cosas que tenemos que confrontar? Por el miedo a lo que podemos ocasionar. ¿Por qué muchas veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer sabiendo que Dios nos demanda hacerlo? Por el miedo a que algo se levante en contra de nosotros. ¿Por qué muchas veces los padres le tienen miedo a los hijos y no confrontan, no detienen, no frenan? ¿Por qué muchas veces en casa, entre los matrimonios, tienen miedo a confrontar ciertas cosas que suceden? ¿Sabe por qué? Porque sabemos que cuando queremos ordenar algo, el enemigo se va a oponer a ese orden. Sabemos que todo orden va a traer una oposición. Sabemos que todo lo que busquemos hacer para agradar a Dios de parte del enemigo va a traer una oposición. Pero lo que a mí me encanta es que la fe me hace entender que aunque el enemigo se levante con la tormenta más grande que quiera, yo voy a llegar al otro lado y ese gadareno va a ser libre. Porque cuando Dios va en mi barca, Él me va a dar victoria. ¿Cuál es el miedo? Que Faraón se pueda levantar. ¿Y qué? Si que Faraón se levante a que Dios se levante, hay una gran diferencia. Faraón dijo: todos mis dioses van conmigo en contra de ti. Pero Moisés dijo: yo no necesito muchos, necesito uno, porque ese uno puede vencer a todos los que tú tienes. Entonces sucede esto, que Moisés por la fe se sostuvo como viendo al invisible. Usted se recuerda en el libro de Éxodo cuando Moisés está pastoreando las ovejas en el desierto y de repente una zarza ardiendo, y él se le queda viendo y dice: no se consume. Él se acerca y de la zarza sale una voz que le dice: Moisés, quita tu calzado de los pies, porque el lugar donde vas a entrar es un lugar santo. Moisés hace caso, empieza a recibir instrucciones y él le pregunta algo clave: y si Faraón me pregunta quién me manda, ¿quién le diré que me manda? Le dirás el yo soy. Este yo soy es aquel que habita en luz inaccesible, al que ningún ojo ha visto y ningún ojo verá. Entonces el sustento de toda la vida de Moisés fue: aunque ningún ojo lo ha visto y aunque mis ojos no lo han visto y nunca lo veré, yo me sostengo como aquel que estuvo enfrente del invisible. Entonces yo entendía algo: Moisés tenía la certeza de que toda su vida estaba fundamentada en aquel que creó todo lo que se mira y lo que no se mira. Entonces Moisés podía pararse delante de Faraón, un hombre que tenía la autoridad, el poder, el ejército, el número para matarlo en un segundo. Pero Moisés se paraba confiado y decía: ¿qué? No puedes tocarme, porque aunque quieras, aunque intentes acercarte, aunque no vas a ver una mano que te detenga, hay algo invisible que te frena, Faraón, a hacerme mal. Yo vine hoy a recordarte de parte de Dios que toda tu vida ha existido un invisible, con I mayúscula, porque es un nombre que ha parado todos los ataques del infierno en contra de tu vida. Pero también vine a recordarte que todo lo que Dios te ha dicho está respaldado por aquel que habita en luz inaccesible, aquel que gobierna desde aquel lugar donde nadie lo puede ver, pero que esa luz es tan resplandeciente que vence cualquier pecado, que vence cualquier oscuridad, que vence cualquier acoso de las tinieblas. Entonces cuando Moisés sentía decaer
Él se sostenía. Y esa palabra sostenerse es descansar. ¿Por qué Moisés tuvo la fe de dejar Egipto? Sin tenerle miedo a lo que el rey podía decir. El rey se enojó, obviamente. Tanto invertido. Le perdoné la vida. No lo maté de chiquito. Fue quizás el único varón que dejé con vida. Y lo que Dios estaba pensando y diciendo desde el cielo es: Satanás, lo que tú no has entendido es que cuando yo quiero hacer algo, hasta a ti tengo el derecho de usarte para preservar a aquellos que son míos. Hay hijos aquí, hay generaciones aquí que tú has dicho: ay, ¿cómo van a salir de ahí? Pero yo te vine a decir: no te preguntes cómo van a salir, pregúntate quién los va a sacar, porque el que los va a sacar tiene todo el poder para solo agarrarlos y expulsarlos de ese lugar. Entonces Satanás se quedó asustado y Faraón se quedó asustado y dijo: ¿cómo puede ser que todo mi imperio va a ser destruido por aquel que yo cuidé, que yo alimenté, al que yo le enseñé, al que yo cuidé como un hijo mío? ¿Sabe por qué? Porque entendí esta frase: Dios va a usarte en la misma área que el enemigo intentó destruirte. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos, no voy a decir que Dios los ocasionó, pero sí puedo decir que Dios los permitió. Hay momentos donde Dios permitió que viviera ciertas cosas, conociera ciertas personas, porque cuando Él te llame, vas a volver a ese mismo campo, pero con el uniforme del equipo contrario, y le vas a decir: vengo delante de ti, pero no vengo a jugar para tu equipo, ahora juego para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cambié el uniforme, me enseñaste lo que sé, pero lo voy a usar para destruirte. Dios está buscando gente en este tiempo que se levante para volver de donde Él los sacó, para destruir esos lugares donde Él los sacó. ¿Quién más para decirle a un alcohólico que otro que un día estuvo tomando con él que Dios sí puede liberarlo? ¿Quién más para decirle a un matrimonio que está a punto de ser destruido que otro que vivió lo mismo, pero que ahora Dios ha restaurado su casa, para decirle: Dios sí puede hacerlo, Dios sí te puede cambiar, Dios sí te puede transformar? Por eso es que la fe me hace perder el miedo y me ayuda a caminar para cumplir mi propósito. Verso 28, mire esto. A mí me encanta esto. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, por la fe, Dios le dijo por medio de Moisés a todo el pueblo: van a sacrificar por cada casa un corderito. Se van a comer todo del corderito. Diga conmigo: de la palabra yo me tengo que comer todo. Lo único que me preserva en este tiempo es comerme todo lo de la palabra. Ay, pastor, pero es que mire, ese no me gusta, esa cómasela. Aunque haga aquel método cuando usted estaba chiquito, vea que no lo masticaba, sino que eso tragado de una vez, vean, para que no sentirle sabor, tráguesela. Porque hay palabras como la del primer servicio, los primeros 20-25 minutos, que yo puedo decirle esto. No me recuerdo quién lo publicaba, pero me causó gracia. Y cuando yo estaba escuchando la primera parte,
del mensaje de ahora en la mañana decía, y el apóstol empezó, pero con una espada así, vea, bien desenvainada. Ni a Goliat le dolió tanto la pedrada como los que estuvieron en el primer culto, en las que tiró el pastor ahora en la mañana. Pero es que entendí algo: es necesaria la palabra, porque si la palabra no nos preserva, nada lo puede hacer. Yo le decía, Señor, la gente le toma la importancia a la sangre de los dinteles, pero realmente la sangre de los dinteles es igual de importante que la palabra que ellos se comieron. Porque para llegar a la sangre, primero tengo que comer la palabra. Yo no puedo, no funciona rociar los dinteles de la casa si no como la palabra. No funciona que yo ore todos los días en la mañana el mismo salmo si ese mismo salmo no lo he comido. No funciona llenar de aceite los dinteles de la puerta si no he comido palabra. Por eso la instrucción fue: coman primero y luego rocíen los dinteles, porque sin comerse la palabra no tiene efecto lo segundo. Sino primero, lo segundo no funciona. Y la mayoría de nosotros hemos tomado la palabra como lo segundo y lo hemos ubicado como un amuleto, recordando que lo segundo solo tiene efecto si yo cumplo lo primero: comerme la palabra. Por eso el cordero tiene que ser comido por completo. Entonces, por la fe, escuche esto, por la fe celebraron algo que no tenían que haber celebrado en ese tiempo. Pero por la fe hay cosas que siendo esclavos ellos no podían celebrar y no podían hacer, pero por la fe. No era tiempo, no era el día, no era el mes, no era la hora, pero sí era un kairos de Dios. Hay cosas en su vida que usted tiene que entender, que cuando Dios le dice hazlas, tiene que hacerlas. Hay cosas que cuando Dios, mire, no le importa a usted, perdóneme que se lo diga así, yo amo y respeto y reconozco a las autoridades, claro que sí, pero hay momentos donde Dios, usted está, por ejemplo, en la madrugada, y ahí se levanta una guerra espiritual en su casa, y usted sabe que lo que está sucediendo no es algo normal, y Dios le da una luz. ¿Y cómo usted le habla al pastor en ese momento? Pastor, mire, fíjese que estoy sintiendo en este momento hacer esto. Primero que le conteste sería un milagro de madrugada. Pero yo le pregunto a usted, ¿y será que muchas veces no hemos visto los efectos en nuestra vida porque no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer? Hazlo. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: es tiempo de hacer, es tiempo de actuar, es tiempo de dejar. Es que la fe no es sentarme, Señor, sigo esperando, Señor, estoy esperando, Señor, estoy esperando. No, eso no es fe, eso es comodidad. La fe es caminar: Señor, estoy confiando, Señor, ya me estoy acercando al agua. Yo sé que tú vas a separar este mar, Señor. Yo sé, Padre Celestial, que al comerme este cordero, yo sé que al rociar esta sangre, aquello que mata a lo que está a mi alrededor no me va a tocar a mí. Entonces, por la fe, la pandemia que se llevó a muchos no se llevó a ninguno de esta casa. Entonces, por la fe, el hambre, la pobreza, la condición de lo económico que se va a ver en el mundo, a mí no me asusta, porque yo nunca he pagado con dinero, siempre he pagado con fe. Porque la moneda que se mueve en el reino no es dólar, no es euro, no es yen, es la fe. Y si a mí mi fe me alcanza para comprarlo, entonces los recursos solamente son lo material que reflejan lo que me alcanza en lo espiritual. Si yo no pierdo mi moneda, si yo no pierdo mi fe, entonces nada me va a hacer falta. Porque yo conozco a un hombre llamado Isaac,
que cavó pozos en medio de la sequedad de todo un pueblo, pero los pozos de Él sí se llenaron. Porque pregúnteme quién es el dueño del agua. No, no es la tierra. El dueño del agua es mi Dios. Y si Él quiere que los pozos se llenen de arriba para abajo, se llenan así. Pero de que se llenan, se llenan. Porque la fe me hace actuar y vivir cosas que quizás no son el tiempo para vivir. Ahora, Israel estaba en Egipto, pero Israel no sufría lo que Egipto sufría. Israel escuchó a los padres de Egipto llorar por sus primogénitos, pero ningún padre de Israel lloró por la pérdida de sus primogénitos, porque ellos fueron a la cuna, ellos fueron a las camitas, ellos fueron a ver y dijeron: mi hijo está vivo. Mientras yo oigo a Faraón llorar por su primogénito, mi hijo sigue vivo. Yo le profetizo hoy a esta casa que viene el tiempo que mientras otros lloran por la libertad que le dieron a sus hijos, nosotros vamos a gozar por lo que pusimos en el corazón de los nuestros. Es que siempre hay un día 11. Me asusta porque decía esto alguien: qué tremendo es que el 100%, y usted lo puede investigar, el 100% de la gente que quiere decidir cómo educar a nuestros hijos no tiene hijos que educar. El que te dice: no le diga al niño si es niño o niña, que él decida, él no tiene ni hijos. ¿Sabe por qué? Porque el sistema es experto en imponer algo que no le va a afectar a ellos. Por eso es que yo hoy vine a buscar a un hombre o una mujer que se levante en contra de los decretos que el infierno quiera lanzar para esta generación y decir: no me importa si me cuesta que se enojen, si me cuesta que me callen, si me cuesta que se levanten, pero es que sus hijos no son los que van a sufrir, van a ser los míos, y con mi generación no se van a meter ni la van a tocar. ¡Qué tremendo! Es como el que nunca ha manejado y le quiere dar clases al que ha manejado toda la vida. ¡Qué tremendo! Que sí, qué lindo, ok, las leyes de los niños, va, en las escuelas vamos a enseñar esto, y sus hijos van: no, yo no tengo hijos. Entonces, qué tremendo es que Faraón mató, dio un decreto para matar a los primogénitos de los hebreos, pero no a los suyos. Entonces Dios vino y dijo: tu misma ley te voy a aplicar a ti. Querías a los primogénitos de los hebreos, yo voy a tomar a tus primogénitos también. Porque he entendido que Dios, hermano, cuando saca su espada de justicia, cuando Él dice: no, esta generación no la van a tocar, esta generación no la van a tocar. Por eso es que cuando Moisés le dio esta orden al pueblo, el pueblo escuchó lo que un día Faraón escuchó: el llanto de los hebreos. Porque los padres lloraron cuando recién dado a luz, si era varón, lo mataban. Cuánta crueldad, cuánta... Hermano, solo un corazón tan podrido puede decir que un hombre de 40 años se enamore de un niño de 5 es correcto. Solo un corazón podrido puede no moverse ante: ¿cómo vas a matar a un niño? Y aunque hoy no los maten físicamente, ¿cómo vas a matar a un niño? ¿Cómo vas a quitar esa inocencia, esa pureza? Vivimos en una sociedad que tiene podrido el corazón.
Pero yo vine hoy a decirle a este mundo, no a usted, al mundo, que los llantos que han provocado para las familias de los hijos de Dios, Dios también lo va a provocar con ellos, porque Dios es justo. Y cuando David dijo, mejor es caer en tus manos, no se equivocaba, porque lo que Dios hizo esa noche fue, perdóneme, pero es que Él dice esto en su palabra, mía es la venganza. ¿Sabe qué hizo Dios? Voy a vengar a estas familias de hebreos. Faraón tuvo que reconocer ese día, ¿para qué me metí con sus hijos? ¿Para qué me metí con sus hijos? Así como las instituciones de este mundo van a tener que reconocer un día para qué quise tocar a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra de Dios dice que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra nosotros, no se equivoca. Ni ellos van a poder quedar de pie cuando nosotros nos levantemos para cuidar a nuestras generaciones. Yo declaro, y yo no sé si usted se suma, pero yo declaro que la voz profética de mi hija va a destruir lo que el enemigo ha querido levantar en estas naciones. Yo declaro que la voz profética de mis generaciones va a traer libertad a estos países que han querido ser atacados. Yo lo creo, por la fe lo creo. Ahora termino con esto. Termino con el último verso. Esto a mí me dejó, Señor, gracias. ¿Alguien puede decirle gracias antes de que lo explique? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Pero esto es lo que a mí me encanta. Mira a alguien que tenga cerca y dígale, aunque tus enemigos intenten hacer lo mismo que tú haces, no van a tener los mismos resultados, porque no es lo que tú haces, sino el que respalda lo que tú haces. Por la fe ellos pasaron por el mar rojo, pero los egipcios intentaron hacer lo mismo y fueron ahogados. Hay gente que quiere copiar lo que tú haces porque te va bien y porque te va a empezar a ir mejor. Y la gente va a decir, no, hace como fulano de tal. Es que el problema no es lo que yo hago. El problema es que tú puedes copiar lo que hago, pero no puedes copiar en quien yo confío. Entonces mire, mismo escenario, mismo todo, con la diferencia de que Dios no caminaba con Egipto como caminaba con Israel. Entonces esto me hizo entender y me llevó Dios a esta porción. En Segunda de Reyes, Dios habla acerca de que el profeta Elías levanta un altar y los profetas de Baal y de Acera levantan un altar. El mismo altar, el mismo sacrificio, las mismas condiciones, pero solo una respuesta. Porque lo que Dios está haciendo contigo, aunque el enemigo quiera copiarlo, no va a tener los mismos resultados. Lo que Dios va a hacer contigo, yo vine a profetizarle a alguien que necesita esta palabra. Lo que Dios va a hacer contigo va a ser únicamente para ti. Te van a llamar, yo veo a alguien con quien van a hacer diferencia en este lugar. Te van a llamar por tu nombre y por tu apellido. Y aunque todos rezonguen, aunque todos digan, ¿y por qué solo a ella? ¿Y por qué solo a él? Si todos hacemos lo mismo. Sí, todos hacen lo mismo, pero no todos creen en él mismo. Puedes hacer lo mismo que tu compañero hace, pero tu compañero no confía en el Dios en el que tú confías. En este tiempo es cuando más fuerte Dios va a empezar a hacer diferencia entre los suyos. Prepárate, porque Dios va a empezar a hacer diferencia contigo. Y vas a contarlo. Fíjese que yo fui, a mí me dijeron que sí. ¿Qué? Pero todos hemos ido y nos han dicho que no. Es que no es lo mismo entrar sin el respaldo de Dios. Yo tengo en aquel confío. Yo confío en él.
Yo confío en Él. Yo no entré demostrando mis resultados. Yo no entré diciendo en que soy el mejor. Yo entré confiando en que aquel que va conmigo derrama gracia, que aunque cuando solo me miren me digan que sí, Dios va a empezar a hacer diferencia contigo. Prepárate, porque Dios va a empezar a hacer diferencia contigo. Prepárate, porque dentro de un montón Dios te va a empezar a sacar. Dios va a empezar a levantar tu cabeza. Viene el tiempo donde Dios va a empezar a enaltecer a aquellos que confían en Él. Dios va a empezar a exaltar. Dios va a empezar a levantar. Dios va a empezar a decirte: ha valido la pena confiar en mí. Ha valido la pena creer en mí. Te va a dar buen resultado el haber confiado en Dios. Alguien levanta su mano al cielo y dice: por la fe. Dígalo fuerte: por la fe. Por la fe. Lo que van a hacer conmigo será diferente a lo que van a hacer con el resto. Por la fe, lo que voy a vivir va a ser diferente a lo que ha vivido el resto. Porque yo confío, yo camino, yo me sostengo como viendo al invisible, que es el que está de mi lado. Póngase de pie ahí donde está. Levante sus manos al cielo. Por la fe. Por la fe. Yo necesito que usted se tome unos minutos ahí donde está y hable bendición para sus generaciones. Hable bendición para sus generaciones. El invisible, Dios todopoderoso, el Shaddai, es el que está contigo. Por la fe, el mar rojo por el cual tú caminas en medio y en seco, a otros lo va a ahogar mientras a ti te bendice. Por la fe, la condición que estás viviendo, mientras a otro lo destruye, a ti te bendice, a ti te bendice, a ti te bendice.